Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana. Vamos a empezar. Ivoncita, entonces por favor me regalas la oración mientras pongo las diapositivas. Bueno, amado Jesús, te damos la bienvenida, Señora, a este grupo, Padre Santo. Sabemos que tú estás aquí presente cuando estamos reunidos dos o más en tu nombre. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas todas las oraciones, Señor. Y te pido, Señor, para que ninguna oración en esta hora también pues no tenga estorbo, Señor. Que toda tu palabra, Señor, sea penetrada hasta la mente, el corazón y el espíritu de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que posteriormente van a escuchar estas clases, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por esta semana y por las decisiones que están hacia alrededor de nuestro país, Señor, las decisiones políticas, Padre Santo, y económicas, Señor, que van a gobernar de aquí en adelante nuestra sociedad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas dándole sabiduría, Padre Santo, a la persona que tú designes, Señor, que vaya a quedar aquí comandando este país. Y te pedimos, Señor, para que cada una de las palabras que mi tía Liliana nos pueda expresar el día de hoy a través de tu palabra, Señor, que no es boca de ella ni pensamiento de ella, Señor, sea solamente tu pensamiento, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, gobernando, Señor, su mente, su corazón, sus labios, Señor, y su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi Ivoncita. Bueno chicos, hoy estamos en nuestra clase número 20. Para los que no saben, nos están viendo por primera vez, si quieren ponerse al día con las 19 clases anteriores, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí van a encontrar todas las clases. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos en el primer bloque, en el bloque de los evangelios. Ya vimos el evangelio de Mateo y el de Marcos y en este momento estamos estudiando el evangelio de Lucas. Recordemos que el evangelio de Mateo se escribió dirigido a los judíos y se presenta al Señor Jesucristo como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. El evangelio de Marcos va dirigido a los romanos y presentan al Señor Jesucristo como siervo que vino a servir a los seres humanos. Y el que estamos viendo, el Evangelio de Lucas, va dirigido a los griegos y presenta a Jesús como hombre, 100% humano, hombre. Y por eso es que Marcos utiliza tantos versículos, tantos pasajes bíblicos en donde el mismo Jesucristo se pone su título preferido, que es Hijo del Hombre. Recordemos un poquito lo que vimos hace 8 días, unos puntos principales. Como empezamos a ver el Evangelio de Lucas hace 8 días, aprendimos que tanto Lucas, el Evangelio de Lucas, como el otro libro que escribió Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, está dirigido a una persona llamada Teófilo, que significa amigo de Dios. Por eso algunos eruditos piensan que no era una persona en sí, sino que es un nombre genérico para todas aquellas personas que se quieren acercar a Dios y volverse amigos de Dios. Entonces, por eso está dedicado a todos los amigos de Dios, pero hay muchos eruditos que piensan que sí, que Teófilo era una persona en particular al cual Lucas le narró todos los hechos de la historia de Jesucristo de una manera muy ordenada. Lucas por eso empieza hablándonos de los gobernantes que hay en la época para que se pueda corroborar los hechos que él nos está contando con fechas exactas y le cuenta a Teófilo que todo lo que le va a narrar, toda la historia que le va a contar comenzó en época de Herodes, rey de Judea. Y nos habló sobre unos personajes, una pareja, Zacarías e Isabel, que eran descendientes de Aarón, eran muy ancianos y no habían tenido hijos. Zacarías, como era sacerdote, en el momento en que le tocó trabajar en el templo, se le apareció el ángel Gabriel y le anunció que su esposa iba a quedar embarazada y le dio detalles de ese bebé que iba a nacer. Le dijo que su nombre iba a ser Juan, que iba a nacer con el espíritu de Elías, iba a ser muy utilizado por Dios para una misión muy importante y muy específica, porque era preparar el camino del Mesías que ya llegaba.
Al mismo tiempo también aprendimos que el ángel Gabriel también se le apareció a una niña muy joven llamada María para anunciarle que ella iba a ser la madre del Mesías, la madre de Jesucristo, y que por obra y gracia del Espíritu Santo iba a quedar embarazada. Cuando María va a visitar a su prima Elizabeth, porque por el ángel se enteró que Elizabeth estaba embarazada, cuando el bebé en el vientre de Elizabeth nota la llegada de María, salta de alegría porque reconoce que en el vientre de María está el Salvador. Y hay unas palabras hermosísimas dicho tanto en un cántico que hace María como las palabras de Elizabeth diciendo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Y desde ese mismo instante empieza una adoración no a María como mamá de Jesús, sino al bebé que lleva en su vientre, que es el único digno de adoración. También aprendimos hace 8 días que cuando nace Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, pues todos los vecinos se alegran porque eso es un milagro grandísimo porque ellos ya eran ancianos. El papá Zacarías les confirma que el nombre del niño debe ser Juan y él se cría para trabajar para la obra del Señor y en el desierto con todas estas personas que estudian las escrituras, porque Juan el Bautista tiene una misión clara y es precisamente salir a anunciar la llegada del Mesías. Mientras tanto, vemos cómo María y José viajan desde Nazaret hasta Belén por el censo que había. Como José era descendiente del rey David, pues subió de Nazaret, que queda en Galilea, hasta Belén, un poblado de Judea, y cuando llegan allí es que María tiene al niño Jesús en un pesebre. Aprendimos también hace 8 días que un ángel les anuncia a unos pastores que están cuidando ovejas que ya llegó el Mesías y que lo pueden encontrar en el pesebre y ellos van y adoran a este bebé. Desde antes de nacer el Señor Jesucristo ya empieza a ser adorado por todas aquellas personas que el Señor a través de un ángel les cuenta que el Mesías está en la tierra. Como era la costumbre, Jesús es circuncidado a los 8 días de nacido y 40 días después de su nacimiento hacen otra ceremonia que es la purificación de los padres, es decir, de María y de José, y también la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, que son fiestas que hacen todos los judíos, ceremonias que hacen todos los judíos. Cuando van a presentar al niño al templo, se les acercan el profeta Simeón y la profetisa Ana, los dos habían estado pidiéndole al Señor que no querían morir sin antes ver al Mesías estar aquí en la tierra y Dios les concede ese hermoso regalo y ellos anuncian en ese mismo momento que ese bebé es el Mesías esperado. Aprendimos cómo, recuerdan ustedes que vimos en Mateo y vimos en Marcos que María y José y el niño se quedan en Belén, se trastean a una casa y es allí donde los visitan los magos de Oriente, pero Herodes se entera por estos magos de que ha nacido el rey y quiere matarlo. Un ángel le anuncia a José que tiene que huir porque van a buscar al bebé para matarlo y ellos se van para Egipto. En Egipto están un tiempo, pero regresan nuevamente a Nazaret, a la ciudad originaria de José y de María, desde donde habían ido antes del censo. Y el niño Jesús que se cría en Nazaret. Allí es donde José y María tienen otros hijos, los hermanitos del Señor Jesucristo, y Jesús aprende el oficio de su papá aquí en la tierra, pero también el oficio de su papá en el cielo, preparándose para su ministerio. Aprendimos cómo a los 12 años Jesús y su familia van al templo, como hacen cada año, pero en esta ocasión Jesús se queda sin que ellos se den cuenta en Jerusalén, se les pierde a sus papás y ellos cuando se devuelven a buscarlo lo encuentran entre los maestros, los sacerdotes, preguntando y respondiendo preguntas muy profundas y se dan cuenta lo especial que es ese niño. María pues le reclama al Señor Jesús porque se angustiaron esos 3 días que Jesús estuvo perdido, pero Jesús la tranquiliza y le dice que se acuerde que él tiene que estar haciendo el trabajo de su papá, pero decide en su amor y sabiduría devolverse con sus padres para la casa y termina diciéndonos el pasaje que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús se sometió como todo hijo juicioso
a sus padres, obedeciendo a sus padres, aprendiendo el oficio de su papá y preparándose en la sinagoga hasta que cumplió los 30 años. Mientras tanto, Juan el Bautista empezó a anunciarle a la gente que se debían arrepentir, preparando sus corazones y sus vidas para la llegada del Mesías, y él es el que realiza el bautismo de arrepentimiento, y hay muchísima gente que le cree a Juan el Bautista, se arrepienten de sus pecados y se bautizan para preparar sus corazones para la llegada del Mesías. Hasta que llega el mismo Señor Jesucristo, que con este evento de su bautizo es que comienza el ministerio. Recuerden ustedes que antes, después del bautizo y antes de empezar su ministerio, Jesús se va 40 días al desierto para ayunar, prepararse espiritualmente, es tentado por Satanás, sale airoso de sus tentaciones y ahí comienza su ministerio. Hace 8 días entonces quedamos aquí, aunque este versículo lo alcanzamos a leer hace 8 días, lo vamos a repetir. En Lucas capítulo 4, versículo 14-15, que dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Después de que Jesús salió del desierto, él se fue para Judea a predicar. Y más o menos un año después sucede este versículo. Después de estar en Judea un año sanando, evangelizando, liberando a la gente, entonces él se va para su tierra natal, para Galilea, porque recuerden que él era de Nazaret. Y pues el deseo más grande del Señor Jesucristo era ir a Nazaret a predicar. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y esto es impresionante lo que acaba de pasar. Jesús tenía muchas ganas de estar con sus coterráneos, con las personas con las que él se crió, aquellos amigos con los que jugó, los amigos de sus padres, sus vecinos. Nazaret era muy pequeñita, de esas aldeas que todo el mundo se conoce con todo el mundo y se conocen las vidas. Entonces todas las personas que estaban oyendo a Jesús lo conocían y conocían a su familia. Y fíjense que es un ayudante el que le alcanza a él un rollo, no es el mismo Jesucristo el que coge el rollo y a propósito escoge ese versículo, sino que era la providencia de Dios que para ese sábado, para ese Shabbat, se leyera esa lectura. Y es precisamente una lectura que es muy conocida entre el pueblo judío, que la leían muy seguido, la estudiaban muy seguido porque era anunciando la llegada del Mesías. El pasaje completo está en Isaías capítulo 61 del versículo 1 al 11, pero el Señor Jesucristo pasa algo muy curioso, fíjense en esto. El Señor Jesucristo solamente lee los 2 primeros versículos y el segundo versículo ni siquiera lo lee completo. Y es por algo muy sencillo. Miren que él termina diciendo, bueno, proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Y ahí corta la lectura, pero ahí seguía la lectura, dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, y ahí sigue una cantidad de profecía hasta el versículo 11. ¿Por qué el Señor Jesús paró como tan abruptamente la lectura? Muy simple, porque este pasaje de Isaías es totalmente profético. Lo que él leyó era anunciando la primera venida del Señor Jesucristo, es decir, lo que estaba ocurriendo en ese momento que él estaba haciendo la lectura. Pero de la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 11, todo es una profecía de la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesús terminó de leer la lectura en el momento que dice que vino a pregonar el año del favor del Señor. Ya no lee el día de la venganza, porque ese día de la venganza va a ocurrir es en la segunda venida.
En su primera venida Jesús viene como cordero, humilde, manso, a traer gracia y favor a los seres humanos porque va a morir en una cruz por nuestros pecados. Esa es la labor de Jesús en su primera venida. Pero en su segunda venida, Él sí viene como Rey de Reyes, como juez, a vengar y a poner orden en esta tierra. Entonces, por eso Él solamente lee hasta ese punto. Esto, estudiándolo, escudriñando las escrituras, se comprende entonces claramente las dos venidas del Señor Jesucristo. Sigamos, versículos 22 al 27. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Qué quiere decir todo este pasaje? Fíjense que al principio la gente quedó impresionada por la elocuencia y la autoridad con que el Señor Jesucristo empezó a hablar del Mesías y empezó a contar todo lo que él había estado haciendo, todas las personas que estaban quedando sanas, liberadas, el mensaje de arrepentimiento y de que el reino de Dios había llegado. En ese momento entonces las personas empezaron a preguntarse, ¿cómo así? O sí, impresionadas por lo que está hablando, pero dejaron de escuchar el mensaje que el Señor Jesús estaba dándoles tan importante y empezaron a cuestionar el personaje que estaba hablando. Entonces ellos decían, pero ¿cómo así acaso usted no es el hijo del carpintero? Nosotros lo vimos crecer, él jugaba aquí en la calle con nuestros hijos. ¿Por qué habla con tanta sabiduría y gracia? En el momento en que les entró a ellos el granito de la incredulidad, dejaron de oír el mensaje. Lo más importante que Jesús les estaba diciendo, el reino de Dios ya ha llegado. Y cuando ellos dejan de oír el mensaje, empiezan a decir únicamente, a cuestionarlo y a criticar al Señor Jesús. Ah, tú hiciste muchos milagros por allá en otras naciones y acá, que es tu tierra natal, ¿por qué no has hecho ningún milagro? Y resulta que Jesús sabía que esta popularidad era superficial, no había una real apreciación de su verdadera identidad. Ellos lo que querían es que él empezara, si de verdad era el que decía él que era el Mesías, que empezara a hacer todas esas maravillas y esos milagros que había estado haciendo en otros pueblos. Pero no estaban dándose cuenta de que el que les estaba hablando era Dios mismo, el Mesías esperado por más de 4000 años. Dejaron que se perdiera esa revelación simplemente por lo superficial. Dejaron de ver al hacedor de milagros por el milagro. Jesús profetiza entonces cuando les da el ejemplo que por la incredulidad de ellos le tocaría hacer milagros entre los gentiles, así como les pasó a Elías y a Eliseo. Fíjense que Elías y Eliseo, unos de sus grandes milagros no los hizo con los propios israelitas, sino que los beneficiarios fueron personas que no eran judías y que Jesús le iba a tocar también hacer grandes cosas por fuera de Nazaret, por la incredulidad de ellos. Versículos 28-30. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿Sí ve cómo es el ser humano cambiante emocionalmente? De admirarlo, en un segundo lo odiaron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo son las emociones humanas? No dejan razonar, no dejan pensar
y hace que se pierdan de las bendiciones. Y aquí ocurre otro milagro, porque a pesar de que ellos estaban furiosos, cogieron a Jesús y lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron hasta arriba de la montaña para tirarlo por el abismo, pero quedaron como petrificados y Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. No pudieron hacerle nada. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les habló con autoridad. Jesús nunca más volvió a Nazaret. Nunca más volvió a Nazaret y puso su cuartel general en Capernaum. Allí ya era donde más se quedaba a pasar la noche, donde llamó a casi todos los discípulos y de ahí era que iba para toda la región de Galilea y de Samaria. Pero esa incredulidad de sus coterráneos y por eso él dice, nadie es profeta en su tierra. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¡Ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Nosotros ya aprendimos que Jesús libera a muchísimas personas de demonios y que los demonios identifican inmediatamente al Señor Jesucristo. Mire las palabras de este demonio, le dice, ¿por qué te entrometes? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le da dos órdenes a este demonio. Primero le dice, cállate, porque él no quiere que las personas se enteren que él es el Mesías porque lo está diciendo un demonio, sino que ellos mismos, por inspiración del Espíritu Santo, por su decisión de creer, acepten que Jesús es el Cristo. Y la otra orden que le da enseguida es que se vaya, que deje, que libere a la persona. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Este milagro está en los tres evangelios, se ve que los impactó mucho a los tres autores porque lo repiten en los tres. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Otra de las razones por las que reprendía a los demonios para que no hablaran era para que a pesar de que él trató de que la voz no corriera por todas partes y llegara tanta multitud detrás de él, que le iba a impedir irse a otras aldeas y a otros pueblos y seguir su ministerio y que las buenas nuevas de salvación llegaran a más personas, que lo buscaran a él simplemente por el milagro. Entonces no quería pues que esa popularidad y esa fama fuera tan grande porque le iban a dañar su correría por toda Judea y por toda Galilea. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Recuerden que eso ya lo hemos visto en Mateo y en Marcos, cómo al Señor Jesús le tocaba a hurtadillas esconderse porque no lo dejaban libre ni un segundo y él necesitaba recuperar fuerzas a través de la oración. Pero al rincón más lejano que se fuera, tarde o temprano lo encontraban y sus discípulos pues le decían que la gente lo estaba buscando y él sabía que ese era su ministerio y por eso seguía recorriendo todas las aldeas y todos los poblados para lo que él vino, anunciando la llegada del reino de Dios y el mensaje de salvación. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios.
Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Chicos, miren acá. Nosotros ya habíamos visto cuando el Señor Jesús hizo el llamado de Pedro y de su hermano Andrés, ¿recuerdan ustedes? Pero no, en los otros dos evangelios simplemente nos habían dicho que Jesús había llegado, los había visto, les había dicho, sígueme, y ellos lo habían seguido. Pero aquí Lucas nos cuenta con detalle realmente cómo fue el asunto, cómo pasó ese llamado de Pedro. Jesús llega, ve las barcas que están paradas. Acuérdense que a él le gusta mucho subirse en las barcas para que lo puedan ver y lo puedan escuchar mejor. Y resulta que esas barcas eran de Simón, de Andrés y de otros dos pescadores. Pero el Señor Jesús no le hace el llamado inmediatamente a ellos, sino que mire lo que ocurre. Cuando acabó de hablar, o sea, le habló a la multitud lo que les tenía que hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Fíjense que el Señor Jesús hace algo impresionante para que ellos vean un milagro grandísimo para que aunque ellos ya se habían dado cuenta que era un maestro, recuerden que Andrés, el hermano de Pedro, que había sido discípulo de Juan el Bautista, fue el primero que escuchó hablar a Jesús y él sí reconoció inmediatamente que Jesús era el Mesías. Y él fue a decirle a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Pero Jesús hace este acto, este milagro, para que no haya ninguna duda en sus corazones. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado absolutamente nada. Y en un segundito recogieron tal cantidad de peces que se les rompían las redes. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Ante ese milagro, pues ya cualquier duda de que Jesús era el Mesías, pues se iba a ir de sus corazones. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Inmediatamente ocurrido el milagro, Pedro se da cuenta de que es el Mesías y por eso le dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y esto es hermosísimo porque lo que se da cuenta Pedro es lo indigno que es él al estar al lado del Señor Jesucristo por sus pecados, que así es que nos debemos sentir absolutamente todos de ser tan pecadores y tan indignos de estar junto al Señor Jesús. Y el Señor les dice, fíjense que aquí es cuando nos enteramos que los dos grupitos, los dos hermanos, los cuatro primeros apóstoles que Jesús llamó eran socios, tenían una empresa de pesca. Y ahí es cuando el Señor Jesús les da la invitación después de esta pesca milagrosa y esa frase tan conocida, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahí sí, ellos dejaron absolutamente todo. Mire, ellos dejaron la barca, dejaron absolutamente todo y siguieron a Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar.
Este milagro también ya lo habíamos visto en Mateo, cómo sana a un leproso, pero le advierte que por favor no cuenta. Él, como casi todos los que él les dice que no cuenten, cuenta, y por eso las multitudes empiezan a seguir al Señor Jesucristo. Vamos a hacer algo nuevo en estas lecturas de Lucas, aunque yo sé que la mayoría de ustedes, espero que todos ustedes no están en estas clases porque no tienen nada mejor que hacer un martes por la tarde o por matar el aburrimiento. Yo sé que están aquí ustedes es porque quieren aprender del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que la fe, que es lo más grande que podemos tener los seres humanos, porque la fe es lo que nos da paz, la fe es lo que aumenta nuestra esperanza, la fe es lo que nos da la salvación, la fe es lo que nos da una vida llena de tranquilidad si nuestro mundo se esté derrumbando, la fe es lo que nos permite que veamos el futuro con tranquilidad, no importa lo que las circunstancias, las votas, elecciones digan. La fe es lo que nos permite tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para que esa fe sea tan grande que inclusive podamos mover montañas, nos dice la misma Biblia que la fe aumenta con oír el mensaje de Jesucristo. Entre más conocemos al Señor Jesucristo, más aumenta nuestra fe. Por eso es que Dios puso en la Biblia 4 veces la historia de Jesucristo y la mayoría de sus cosas las hemos ya estudiado 3 veces. Es por algo, porque nosotros los seres humanos necesitamos repetir eso. Y a veces no sobra que alguien piense otra vez esta misma lectura, ya la vimos en Mateo, ya la vimos en Marcos, la vamos a repetir en Lucas. Entonces recuerden que es la manera para nosotros poner en práctica lo que estudiamos y sobre todo conocer más a Jesús y que nuestra fe aumente. Ya sabemos todos los beneficios de la fe. Sin embargo, hay pasajes que nosotros conocemos también que no voy a hacer la lectura del pasaje. En este caso, Lucas capítulo 5, del versículo 17 al 26, ya lo hemos leído. Voy a hacer una paráfrasis simplemente para que recordemos de qué trata el pasaje. Entonces, Lucas 5, 17, 26 nos hablaba sobre un día, unos hombres le presentaron a Jesús un paralítico para que lo curase. ¿Recuerdan? Que estaba tan llena la casa que abrieron un boquete en el techo y por ahí entraron al paralítico. Jesús miró con amor al paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos decían, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Empezaron a criticar a Jesús por decirle que le había perdonado los pecados. Jesús, para demostrar que tenía poder para perdonar los pecados, curó al paralítico. Entonces, todo este pasaje que no leímos, recuerden ustedes que nos daba esta enseñanza. Discúlpenme, no estoy como sequita. Lo mismo pasa con este pasaje que está de los versículos 27 al 32. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos habla sobre el llamado de Mateo. ¿Recuerdan? Mateo o Leví. Leví era un recaudador de impuestos para los judíos de parte del gobierno romano. Siendo publicano era mal visto. Los judíos no querían a los recaudadores de impuestos, como hoy en día. Y Leví o Mateo invitó a Jesús a un banquete en su casa y habían otros publicanos y otros recaudadores de impuestos y los fariseos y los maestros de la ley empezaron a murmurar y a criticar a Jesús por haber entrado a la casa de esos pecadores. Y es cuando Jesús les replica a los fariseos y a los escribas, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos para otro pasaje que no vamos a leer, versículos 33 al 39. Si ustedes quieren leerlo completico, lo pueden hacer después en su casita, pero como ya lo hemos visto en Mateo y en Marcos, entonces les recuerdo simplemente lo que dice este pasaje. Aquí nos habla sobre el reclamo que le hacen al Señor Jesucristo porque le dicen que los discípulos de Juan sí ayunaban y eran muy austeros y vivían en oración. En cambio, le critican que Jesús y sus discípulos se la pasan comiendo y bebiendo y de invitación en invitación. Y es cuando el Señor Jesús le dice,
¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Ese era un tiempo muy especial y tan cortico, 3 años y medio nomás que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Era una fiesta. Estaban todos invitados a esa fiesta, no era momento para ayunar. Y Jesús les da entonces un ejemplo con lo del retazo en el vestido nuevo. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. De otro modo, desgarraría el nuevo y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Y pareciera que como que no tiene nada que ver lo que el Señor Jesús está hablando de esto con la crítica de los fariseos, porque también les habla que el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos y no en odres viejos, porque si no se rompería el odre y se regaría el vino. Y aquí el Señor lo que les está diciendo a los fariseos y a los maestros de la ley es, miren, de ahora en adelante ustedes van a tener una enseñanza nueva. Está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si ustedes verdaderamente quieren conocer exactamente en qué consiste el reino de Dios y cómo entrar al reino de Dios, tienen que cambiar de mentalidad. La ley de Moisés, todo lo que está en el antiguo pacto, tienen que cambiarla por la ley de Cristo y hace un cambio de la ley por el amor. Jesús les está diciendo, yo les voy a dar una cantidad de enseñanzas nuevas, pero si ustedes siguen con ese ropaje viejo, no van a asimilar la nueva enseñanza, no la van a entender, no la van a aceptar y mucho menos la van a practicar. Tienen que deshacerse de todo lo viejo para poder entender lo nuevo y ponerlo en práctica. Esa es la enseñanza del pasaje. Lucas capítulo 6, versículo del 1 al 5, no lo leemos, pero les doy el resumen de lo que dice este pasaje. Aquí nos habla cómo el Señor Jesucristo arranca unas espigas en sábado. Y esto hace parte de esa nueva enseñanza que el Señor Jesucristo empieza a impartir a todo el pueblo judío. Y él empieza a hacer cosas en el día sábado, en el Shabbat, cosas que supuestamente por la ley están prohibidas, porque empieza a renovarle la mente a todos los judíos. Entonces los discípulos arrancan espigas para comer y enseguida los fariseos se le acercan a decirles que están haciendo algo que está prohibido el sábado. Y entonces es cuando el Señor Jesucristo les da esta enseñanza. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y empieza a cambiarles esa mentalidad de la ley de que es sagrado un día para empezar a enseñar que el que es sagrado es su nombre, el Señor Jesucristo, y Él es Señor de todo, de los días sagrados, de las cosas sagradas, y que es el sábado el que está a la orden de los seres humanos, es un descanso para los seres humanos. Versículos del 6 al 11. Recordemos que nos decía, otro sábado, ¿sí ven? Que él utiliza, él pudiera haber hecho todo esto otro día, pero lo hace a propósito el sábado, para poderles quitar esa mentalidad cuadriculada que tenían los maestros de la ley. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Él enseñaba, el reino de Dios ha venido, arrepiéntase, predicaba. Y llegó un hombre con una mano seca y enseguida los fariseos estaban ahí pendientes a ver si iba a curar al hombre siendo sábado. Y entonces el Señor Jesús, como sabía lo que estaban pensando, les pregunta, se les adelanta antes de que ellos critiquen algo, les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien o en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Entonces ahí los pone a ellos a pensar. Lógicamente, uno debe hacer bien en cualquier momento, no importa el día. Es absurdo lo que ellos están diciendo. Ay, veamos a ver si le sana la mano siendo hoy sábado e incumple la ley. Tan malo curar a una persona. Eso es ridículo. Y el Señor le sana la mano al hombre. Por supuesto, los fariseos, ¡uy, terrible lo que está haciendo! Porque ni siquiera se dan cuenta de, en vez de alegrarse de una persona que estaba enferma, quién sabe hace cuánto tiempo, y ahí es cuando los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes y los ancianos se empiezan a reunir para ver cómo se deshacen del Señor Jesucristo. Versículos del 12 al 16, no lo leemos, vamos a hacer una recapitulación.
Acá nos da un dato nuevo Lucas que no habíamos visto en los otros evangelios, y es que el Señor Jesucristo, ustedes saben que Él siempre se escapa para orar y le toca hacerlo a la madrugada porque las multitudes lo siguen. Pero este escape, esta oración es muy especial porque es una oración que Él hace al papá, a Papito Dios, para que lo llene de sabiduría, porque tiene una labor importantísima el otro día. ¿Saben cuál es? Escoger a sus 12 apóstoles. Entonces, esta oración es muy especial y Lucas nos cuenta que antes de él llamar a sus 12, Jesús, como todo buen hijo de Dios, primero consulta con papá. ¿Quiénes son los que van a componer ese grupo de los 12 apóstoles? Versículos 17 y 19, leámoslo. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, o sea que no eran judíos, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Más adelante en un libro, en una de las cartas, vamos a aprender que dicen que de todo lo que hizo el Señor Jesucristo, no quedó escrito ni la mitad, porque dice, no existiría, no se podrían tener tal cantidad de documentos describiendo todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo de toda la gente que sanó. Jesús lo que hizo fue salvar a través de las buenas nuevas, sanar y liberar. Y fue muchísimo lo que se encuentran en estos, los episodios que se cuentan en estos 4 evangelios, no es ni la tercera parte de lo que verdaderamente el Señor Jesús hizo cuando estuvo en estos 3 años y medio aquí en la tierra. Lucas 6, capítulo 20 al 23, nos habla algo que ya habíamos visto en Mateo, pero aquí lo dice muy resumido, y como lo vimos en Mateo y no estaba en Marcos, quiero que lo recordemos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrese en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense en cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Entonces, esto es parte de las bienaventuranzas que también habíamos estudiado en Mateo, y aquí son los felices ustedes, o tres veces dichosos ustedes, y el Señor Jesús empieza a hablar de cosas que para el resto del mundo son locura, porque está enseñando algo nuevo, algo contrario a lo que se creía hasta el momento. Y está diciendo, mire, ustedes son 3 veces dichosos si son pobres, si sufren hambre, si lloran, si los odian, si los insultan. ¿Por qué? Por mi causa, ¿no? No es por cualquier cosa, sino por causa del Hijo del Hombre, por causa del Señor Jesucristo, porque la recompensa va a ser tan grande que nadie se la puede imaginar. Y dice que todos los profetas en el Antiguo Testamento que sufrieron también por esta misma causa, también van a recibir esa recompensa. Inmediatamente después el Señor va al otro extremo de la enseñanza, lo que se conocen como los ais. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y por eso en Proverbios nos dice que nosotros no nos debemos preocupar ni debemos sufrir cuando vemos que los malvados aparentemente la están pasando muy bien, cuando vemos que los malos triunfan y que como que a los malos les sale todo bien, que no nos preocupemos, que no nos sintamos envidiosos ni celosos,
ni con rabia, porque en todo caso ellos van a recibir un gran castigo. Entonces nos habla en este pasaje de las bienaventurados, los pobres y los hambrientos, y de los ayayay, de los ricos y de los que están saciados en esta vida, los que aparentemente lo tienen todo, pero que no tienen a Dios. Ahí sí, ese dicho que me encanta, es tan pobre que lo único que tiene es dinero, con eso es lo único que van, pero la recompensa va a durar toda la eternidad. Las cosas buenas que aparentemente ellos tienen ahorita, ¿les dura qué? Digamos, por ser generosos 100 años, lo que ellos vivan, y ni eso, porque la mayoría de esa gente, por estar haciendo plata, ni siquiera disfrutan de las mismas cosas que pueden obtener con la plata. 27:31. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, ustedes que están escuchando al Señor Jesucristo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y chicos, les confieso una cosa, esta semana ha sido una semana muy difícil para mí, porque al estar preparando estas clases, de ahora en adelante, lo que el Señor nos está recalcando más y enseñando es, ama a tus enemigos. Y yo dije, Señor, es a veces tan difícil amar a los amigos, amar a la gente que está cerca de nosotros, a nuestros familiares, a los que nosotros estamos cuidando. Es tan difícil a veces. Imagínense ustedes a los enemigos. Y se lleva una gran cantidad de capítulos el Señor Jesucristo enseñándonos que definitivamente la clave para todo está en esto y que la recompensa es tan grande que no nos la podemos imaginar. Ninguna mente humana puede ni siquiera acercarse lo que es la vida eterna, lo que va a ser el milenio, lo que va a ser toda la recompensa que nosotros vamos a tener. Nuestra mente no alcanza a imaginarse algo tan maravilloso, pero para llegar a eso tan maravilloso es difícil, porque el Señor nos está pidiendo, todo se resume, acuérdense, toda la ley se resume en dos cositas. Ama a Dios por encima de todo y ama a tu prójimo. Y pareciera a simple vista que es sencillo, ¿no? Pan comido, pero es muy difícil. Y por eso les digo que ha sido una semana para mí de controversia, de darme latigazo y decir, yo no voy a poder, Señor, esto es tan difícil, amar al prójimo, amar a la gente. Y el Señor me recalcaba y me decía, mire, acá, versículos 32, 36, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Y si es difícil a veces, o ustedes no se han disgustado con hermanos, con sus padres, a veces las personas que más nos han hecho llorar y sufrir son las personas que están más cercanas, ¿no es cierto? Nuestros padres, nuestros hermanos. Pues eso tiene lógica, pues si uno convive más con esas personas, pues hay más oportunidad de que haya roces. Entonces, y son las personas que uno más quiere. Entonces, tenemos que empezar a amar a nuestro más próximo, que son nuestros familiares más cercanos, y a veces eso es muy difícil. Y sin embargo, el Señor nos dice, pero si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene eso? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Y nosotros, nos sentimos pues las personas más bondadosas y más buena gente porque nos la llevamos bien con nuestros amigos y nuestros familiares cercanos. Pero el Señor dice, no, es que eso no tiene gracia. Aún los pecadores actúan así. Ustedes no conocen la historia de los sicarios, que todo lo hacen por la cuchita y van y asesinan 20,000 personas para poderle comprar la casa a la cuchita. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, el Señor nos está hablando, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Amen a sus enemigos,
Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. La lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos, el sol sale y alumbra a los buenos y a los malos. Entonces, Él es bondadoso con buenos y con malos, y por eso el Señor nos exige que nosotros hagamos lo mismo. Y algunos tips de cómo amar a mis enemigos. Y nos dice, empiecen por las cosas pequeñas, empiecen siendo amables con todo el mundo. No importa que la persona te haya hecho mal, simplemente cambia el trato. Ay, Dios mío, es difícil, es difícil. Nos falta tanto. Sé amable con la persona que está a tu lado. Responde los insultos con bien, o sea, yo sé que a veces es justo, pero es que es justo, pero es que el Señor no nos está pidiendo que seamos justos, sino que seamos misericordiosos, así como Él es misericordioso con nosotros. Si fuera por justicia, todos nosotros deberíamos estar en la quinta paila del infierno, que un rayo nos cayera porque somos malos, malos, somos tan egoístas, egocéntricos, pero el Señor no pone su justicia en nosotros, sino pone su misericordia. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo, mira, así como yo me comporto con ustedes, ustedes tienen que hacerlo con las personas que están a su lado. Si esa persona te insultó, sí, lo justo es que tú lo trates igual, pero el Señor no quiere que nosotros seamos ordinarios, lo que hace cualquier persona. Él quiere que nosotros seamos extraordinarios. ¿Es fácil? No, es dificilísimo. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y la única manera de tener la ayuda del Espíritu Santo es caminando cogiditos de la mano del Señor Jesús. En nuestra propia carne es imposible. Orar por las personas, eso ayuda muchísimo para que nosotros empecemos a tener empatía con estas personas, con las que nos quieren y con los que no nos quieren, perdonándolos. Ya saben ustedes que la falta de perdón es el pecado que más impide que las oraciones de nosotros lleguen al cielo. Además, la falta de perdón crea una raíz de amargura que trae inclusive enfermedades físicas. Algunas enfermedades vienen no por la genética ni la parte física del cuerpo, sino por esos rencores y esa amargura que hay en el alma y en el corazón, pueden somatizarse y traer enfermedades físicas. Dando sin esperar nada a cambio. Uy, esa regla sí me encanta. Yo también eso sí lo trato de poner en lo otro. Me rajo tanto, Dios mío, oren por mí. Me rajo mucho, mucho, mucho. Dar sin esperar nada a cambio ayuda a que uno jamás se decepcione. Porque la misma Biblia dice que no confiemos en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si tú haces algo, haces un favor, prestas algo, esperando algo en recompensa, te vas a desilusionar terriblemente. Yo he visto mamitas, por ejemplo, que cocinan delicioso, pero ellas cocinan es para que las alaben. El día en que la persona le dice, uy, te quedó un poquito salado, uy, esa mamita se vuelve un 8 porque solamente quiere oír halagos. Entonces uno debe hacer las cosas sin esperar nada a cambio y mostrando compasión. De esto hay muchos cursos para uno aprender a amar al prójimo que deberíamos nosotros constantemente estar haciéndolos. Versículos 37 y 38. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Entonces el Señor dice, esto no quiere decir que uno no pueda corregir a alguien, pero nosotros debemos tener autoridad moral para poder juzgar. Jamás podemos juzgar a alguien en algo que nosotros mismos hacemos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y dice que el Señor, que la misma regla que nosotros utilizamos para tratar a los demás, es la regla que va a utilizar Él para tratarnos a nosotros. Ay, Dios mío, perdónanos. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Yo los felicito y los bendigo a todos los que están tan juiciosos escuchando estas clases, porque lo que están haciendo es un aprendizaje profundo para llegar a la intimidad con el Señor Jesucristo. Eso va a hacer que su fe crezca, va a hacer que ustedes maduren espiritualmente y que puedan poner en práctica todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. El que no conoce la palabra de Dios, el manual de instrucciones, y guiando a otras personas. No se imaginan en el mundo cómo hay de personas, van y a cualquier bobarricón ahí famoso le hacen preguntas profundas que están oyendo los jóvenes y los niños preguntándole sobre cosas trascendentales a una persona que no tiene ni idea de moral ni de valores. Y eso es lo que se enseña en el mundo y lo que están siguiendo tantas personas, ciegos siguiendo a otros ciegos y van a caer por el abismo. 41, 42. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Piensen que este pasaje no nos está diciendo lo que les decía ahorita, que nosotros no debamos hablar con una persona que está haciendo algo malo, corregirlo, ser atalayas, vigilar, exhortar a alguien para que no vaya por el camino errado, ¿no es cierto? Para que no se vaya al abismo, pero que tenemos que hacerlo cuando nosotros tenemos autoridad moral en el asunto. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y recuerden ustedes que Jesús hace aquí una comparación de nuestras vidas con un árbol y de lo que nosotros hacemos diariamente, de nuestras acciones, los compara con el fruto. Y es muy fácil, una persona que tiene un buen corazón, no porque la persona en sí sea buena, sino porque tiene al Espíritu Santo guiándolo en cada paso de su vida. Y acuérdense que la única manera de tener al Espíritu Santo conmigo es creyendo en Jesucristo y recibiéndolo como Señor y Salvador, teniendo un nuevo nacimiento. Eso es lo que nos hace bueno, no somos nosotros, es que tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Del corazón salen cosas buenas, pero una persona que no tiene a Jesús en su vida, de su corazón solo puede salir cosas malas, el fruto malo, actitudes diarias malas. Para eso tenemos que tener un nuevo nacimiento, recibir a Jesucristo. Vamos para los versículos 46, 49, que no los vamos a leer. Les recuerdo a ustedes que acá en este pasaje el Señor le está diciendo a los discípulos, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y les cuento una parábola que es la parábola del hombre prudente y el hombre insensato, que también la hemos visto en los otros evangelios. Simplemente está comparando nuestra vida con la construcción de una casa. Entonces, los que construyen la casa sobre la roca es Jesucristo, es decir, los que construyen su vida teniendo en cuenta a Jesucristo en sus vidas y los que construyen su casa en la arena, es decir, aquellos que forman su vida lejos de Dios, lejos de Jesucristo. Y dice que están entonces estas dos casas, la de la roca con Jesucristo, la de la arena sin Jesucristo. Y que llegan las lluvias y el agua empieza a crecer y eso hace alusión a las pruebas, a los problemas que tenemos todos en nuestra vida. Miren que los problemas llegan tanto para los que construyen en la roca como para los que construyen en la arena. Volvernos cristianos no nos evita que tengamos problemas, porque estamos en un mundo bajo maldición. Y así como el sol calienta a los buenos y a los malos, los problemas y las calamidades también le llegan a todo el mundo. Pero la diferencia es que el que escucha mis palabras, dice el Señor Jesucristo, y las pone en práctica,
se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A los dos les llegan los problemas, pero el que está cogidito de la mano del Señor Jesucristo sale fortalecido de esos problemas. Mientras que el que no tenga a Jesús en sus vidas, su casa se destruye, su vida se destruye. Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Este pasaje, este milagro también lo habíamos estudiado en los otros evangelios, pero aquí Lucas nos cuenta más detalladamente exactamente qué pasó en la historia. Entonces ya sabíamos de este centurión, ¿se acuerdan que era un soldado romano que tenía un siervo judío que estaba enfermo y de alguna manera el centurión había oído hablar de Jesús y creyó en Jesús y pidió por su siervo, por su criado judío, quería que Jesús lo sanara. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros oímos primero esta historia, nos la contaban diciendo que el centurión había ido donde Jesús a hablar? No, aquí Lucas nos aclara que no fue el centurión propiamente, sino que unos dirigentes judíos fueron los que le dijeron a Jesús. Estaban unos judíos, estaban abogando por un romano. ¿Eso cuándo se ve? Si eran enemigos naturales. ¿Cómo sería de bueno este centurión romano que los mismos judíos, dirigentes judíos, fueron los que le pidieron a Jesús que concediera la petición de este romano porque era muy bueno? Este centurión romano quería mucho a los judíos, les había construido una sinagoga, amaba a los judíos y amó al Señor Jesucristo. Entonces los dirigentes judíos son los que le dicen al Señor Jesús que le conceda por favor al centurión ese milagro. Y Jesús va con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: el centurión manda entonces a otros romanos: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Fíjense que el centurión no se presentó ante el Señor Jesús por orgulloso, sino porque se creía inadecuado, pecador, indigno de estar ante el Señor Jesús. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Se acuerdan que yo siempre les he explicado que el Señor Jesucristo lo sorprendían dos cosas? La incredulidad y la fe. Y este centurión romano, este soldado romano, entendió tan claramente y tan perfectamente lo que era el Señor Jesucristo, ese Mesías, hijo de Dios, que había llegado a la tierra con tanta autoridad, que Jesús se quedó sorprendido que ni los mismos apóstoles que lo estaban siguiendo habían entendido el poder y la autoridad que tenía el Señor Jesús. Entonces, esta historia me encanta del centurión. Versículos 11-17. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Esta historia no aparece en ninguno de los otros evangelios. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios.
Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Ah, esta historia no lo habíamos oído. Resulta que el lugar del milagro es un pueblo pequeñito llamado Naín, a 2 millas al sur del monte Tabor. Y este es el primero de los 3 milagros de Jesús en los evangelios en que resucita un muerto. Recuerden que los otros dos son la resurrección de la hija de Jairo, que ya lo habíamos visto en otros evangelios, pero que no fue la primera resurrección, y la resurrección de Lázaro. Realmente la primera resurrección fue el hijo de esa viuda. Y es algo hermoso porque pónganse ustedes en los zapatos de esta madre. Bueno, siempre yo les he comentado que el dolor más grande que puede sentir un ser humano es la muerte de un hijo. Es tan terrible eso que no hay un nombre para esa pérdida. Si un hijo pierde a sus padres, se le llama huérfano. Si un cónyuge pierde a su esposo o a su esposa, se le llama viudo. Pero a unos padres que pierden a sus hijos es tan terrible que ni siquiera tiene nombre. Ahora pónganse a pensar que esta mujer era viuda y se le muere su único hijo. Las mujeres en esta época y hoy en día también en muchas sociedades valían cero, cero, cero. No podían trabajar, no recibían herencias, lo que indicaba que si no había un hombre a su lado, esta mujer iba a morir de hambre. Y más el dolor de la pérdida de un hijo, y me encanta porque el Señor Jesucristo siente ese dolor. Si ve que cuando Él pasa y la ve llorar, Él siente el dolor que esta mujer está teniendo en lo más profundo de su corazón por la muerte de su hijito. Y por eso el Señor Jesús hace este milagro tan hermoso. Y lógicamente, pues ante eso, o sea, ¿qué puede ser más grande que la resurrección de un muerto? Hay el milagro más grande realmente es la conversión de un pecador, pero es más bombos y platillos la resurrección de un muerto y la alegría de esta madre de tener a su hijito. La gente asombrada, si nosotros que no lo vivimos y nos asombramos, ¿no es cierto? Y el Señor siguió su ministerio. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. A mí me sorprende que después de que todo lo que el Señor Jesucristo ha trabajado, Juan el Bautista, que estaba encarcelado, todavía tuviera discípulos. Estos discípulos de Juan debieron haberlos ya dejado porque Juan mismo dijo que él tenía que menguar y que Jesucristo tenía que crecer y estar con el Señor Jesús. Pero en fin, los discípulos de Juan le contaban todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y a mí me sorprende porque el Señor Jesús no critica la pregunta. ¿Cómo entender la pregunta que Juan el Bautista hizo desde la cárcel? Jesús no se pone bravo porque ¿cómo es posible que Juan esté todavía dudando? Porque él entiende la condición de nosotros los seres humanos. Recordemos que en ese momento Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba totalmente deprimido y cansado y muy probablemente enfermo. Las cárceles, las mazmorras de esa época eran por allá en los sótanos húmedas, llenas de ratas, no les daban comida, enfermedades, olores. Y él llevaba ya cuánto tiempo encarcelado, totalmente agotado físicamente. Y cuando uno está agotado físicamente, también se agota espiritualmente. Entonces era una duda comprensible. El Señor Jesucristo comprendió que él estuviera dudando. Fue Juan el Bautista que fue escogido desde antes de su nacimiento. Cuando estaba en la barriga de su mamá ya había reconocido al Señor Jesucristo. Se preparó toda su vida para anunciarle a la gente que el Mesías venía.
bautizó al Mesías y oyó al Padre desde el cielo hablando, vio al Espíritu Santo. Él sabía perfectamente que era el Mesías, pero aquí tuvo un lapsus de duda comprensible en medio de esa debilidad emocional y física que tenía. Y por eso el Señor Jesús no lo regaña, sino que le dice a sus discípulos, vengan, estén conmigo un rato, vean todo lo que yo estoy haciendo y vaya, cuéntenle a Juan. El versículo no nos lo dice, pero los discípulos fueron donde Juan y contaron todas esas maravillas y eso llenó de fortaleza a Juan el Bautista y ya podía morir tranquilo. Acuerdan que poco tiempo después le cortaron la cabeza, pero él ya quedó tranquilo sabiendo que sí, que Jesús, su primo, era el Mesías. Cuando le contaron todo lo que Jesús estaba haciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Entonces, no te preocupes si tienes algún momento unos microsegundos de duda, pero que sean eso, microsegundos. Es cansancio físico, es alguna angustia emocional, es normal, pero que rápidamente tenemos que ir a la palabra y recordar todo lo que el Señor Mesías hizo en su primera venida y estudiar todo lo que el Señor Jesús va a hacer en su segunda venida. Por eso la importancia de tener el manual de instrucciones siempre a nuestro lado. Si no nos alimentamos de la Biblia, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a soportar, chicos, todo lo que se viene. Si no se fortalecen espiritualmente, no lo vamos a lograr. Y todo esto que estamos haciendo en este tiempo, que empezó con la pandemia, de estar en los medios de informáticos, en internet, tantas personas predicando, lo mismo es preparándonos para el tiempo que viene. Pilas, por favor. No desistan, sigan preparándose, sigan estudiando. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Si ven que el Señor Jesús inmediatamente se fueron los discípulos de Juan, empezó a defender a Juan. No me lo vayan a criticar por las dudas que él tiene, porque les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Esa defensa del Señor Jesucristo por Juan es lo más grande. Y nos regala una perla a nosotros, nos dice, sin embargo, nosotros, tú y yo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo sin haber visto los milagros que ellos vieron, los que tenemos esa fe y esa esperanza de que cada palabra que hay en la Biblia se va a cumplir, que Él nos tiene preparados un hogar eterno, que vamos a estar por toda la eternidad con Él, que se va a acabar la enfermedad, que se va a acabar el dolor, que se va a acabar la angustia, que se va a acabar la muerte, que tenemos la certeza que eso va a llegar a nuestras vidas, nos dice, somos más grandes que Juan el Bautista. Y eso es lo que nos espera. No perdamos la fe. Acuérdense, para aumentar la fe, seguir estudiando las escrituras. Al oír todo esto, al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Sin embargo, hay gente que decide no creer. Yo siempre les recargo, creer es una decisión. Y los fariseos, maestros de la ley, sacerdotes y ancianos, la mayoría decidieron no creer que ni Juan el Bautista era un profeta, ni que el Señor Jesucristo era el Mesías.
Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Que ustedes no estén en ese grupo, por favor. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Y este es un pasaje que ya habíamos leído en Mateo y en Mateo y en Marcos. No lo vamos a leer, pero recuerden que es cuando el Señor Jesucristo les dice, mire, esta generación incrédula, esta generación que decidió no creer, y está hablando de la generación de la época de él, pero también de esta última generación, porque para los que no lo sepan o para los que lo estén dudando, esta es la última generación. Estamos viviendo la última generación. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Y el Señor Jesús les dice, mire, les cantamos música alegre y no bailaron. Entonces les cantamos cánticos fúnebres y no lloraron. Nada los tiene contentos. No se apasionan por nada. No quieren creer en nada. Los hombres de esa generación y los hombres de esta generación. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Fíjense, los fariseos que tantos lo criticaban y lo odiaban. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Ahora, chicos, no confundan ustedes a esta mujer con la historia que ya habíamos oído de Jesús estaba cenando y una mujer entró con un perfume que se lo regó por la cabeza. Esa es otra mujer. Esta mujer también coge un perfume pero se los echa en los pies, le unge los pies y estaba tan arrepentida de sus pecados que empezó a llorar y sus lágrimas lavaban los pies del Señor Jesucristo y dice que se los secaba con sus cabellos. Como, miren la humildad, la sierva en que se volvió esta mujer y nos dice, esta mujer sí dice que era pecadora, muy seguramente entonces era prostituta, pero esta no era María Magdalena, ya nosotros tenemos claro que María Magdalena no era prostituta, entonces es otra mujer, llora arrepentida, le seca los pies al Señor Jesús con sus cabellos. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, es decir, pensando, ¿no? En voz bajita, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Jesús sabía lo que estaba pensando, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Entonces, Simón el fariseo, que pensó todo esto en un segundo, ¿no? Mire cómo odiaba a Jesús, porque decía, si verdaderamente fuera un profeta, enseguida se hubiera dado cuenta que la que lo está tocando es una pecadora. Y el Señor, mire, el Señor esa calma y esa paciencia, yo lo hubiera ahorcado, le dice, le hace una respuesta sencilla. Si hay dos personas que tienen deudas, pero una persona debe muchísimo y otra persona debe poquito, se le perdona la deuda a los dos. ¿Quién va a estar más agradecida? Ah, pues el que se le perdonó mucho más. Y Jesús dice, bien. Y Jesús le dice, mire, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer era tan pecadora y sintió el perdón a través del Señor Jesucristo, la compasión, la misericordia y el amor, que amó profundamente al Señor Jesús. Y mire lo que Jesús sigue diciendo. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho,
es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Miren este anfitrión tan malo que fue Simón el fariseo. Era la costumbre que cuando se invitaba a alguien a la casa, como acuérdense, ellos andaban en sandalias y los caminos eran muy polvorientos, llenos de arena. Lo primero que se hacía con los invitados cuando llegaban a una casa, que era que los siervos, y si no existían siervos, el mismo anfitrión le jugaba los pies a las personas para que quitarles el polvo del camino. Y la razón era porque las mesas, ellos no tenían las mesas del comedor como nosotros con las sillas, sino que eran unas mesas muy bajitas y ellos comían de medio lado, de tal manera que los pies de una persona le daban las narices de la otra persona. Y entonces eso era también por aseo, ¿no es cierto? Y por comodidad. Y aquí Jesús está diciendo, mira, Jesús llegó a la casa y ni siquiera, que era rico, o sea, que debía tener siervos, ni siquiera les lavaron los pies. El saludo, amabilidad más correcto era besar. ¿Se acuerdan que los orientales antes dan doble pico? Y Jesús le dice, ni siquiera me besaste, me saludaste ni por amabilidad, por educación. Y no me ungiste la cabeza con aceite, el sol, los bichos, los mosquitos, entonces echaba aceitico para refrescar. Nada de eso hizo el anfitrión. En cambio, esta mujer hizo todo lo que no hizo el anfitrión con su propio arrepentimiento, sus lágrimas y sus besos. ¿Cómo amó esta mujer? Y esta lección es hermosísima. Al fin y al cabo, sus fariseos todos se perdieron. A quien poco se le perdona, poco ama. Ellos como pensaban que eran muy buenos, que no tenían nada que perdonarle, pues no amó. Y así se fueron al infierno. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Y me encanta esta pintura, esta es una obra de arte, no sé quién es el pintor, pero me encanta cómo capta el dolor de la mujer, no sé si alcanzan a ver ustedes su frente arrugada del dolor, como le ves a los pies a Jesús. Me fascina esta obra de arte, hay unas pinturas de historias de la Biblia tan hermosas, esta es hermosa. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Esto nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Todo el recorrido que Jesús hacía por por todas las aldeas y los pueblos y que iba siempre acompañado de sus apóstoles, que eran los que estaban aprendiendo directamente un curso intensivo de cristianismo por 3 años y medio. Pero Jesús no solamente andaba con los 12, eso lo saben ustedes también, a él lo seguían multitudes, no solamente los que querían oírlo y que lo sanara, sino también personas que siempre estaban con ellos. Y me encanta este pasaje porque por primera vez ni Mateo ni Marcos lo cuenta, Lucas sí nos lo cuenta, que en ese grupo que permanentemente y fielmente estaban con el Señor Jesucristo, habían muchas mujeres. Aquí simplemente nos da 3 ejemplos, pero siempre había un grupo de mujeres muy grandes y ya hemos aprendido nosotros que las mujeres estuvieron fielmente con el Señor Jesús desde el primer momento. Ellas no se acobardaron, estuvieron con Jesús desde que comenzó su ministerio hasta su ascensión, porque ellas no huyeron cuando lo arrestaron, estuvieron con Jesús al pie de la cruz, estuvieron en la tumba, en ningún momento se alejaron del Señor Jesús. Aquí nos nombra María Magdalena, que ya sabemos por muchos otros libros que María Magdalena fue una de las mujeres que estuvo más cerca del Señor Jesucristo y no por las cosas horribles que cuentan secularmente, sino por un amor ágape, que es el amor de Dios que le tenía al Señor Jesucristo. Pero nos habla de Juana, que era esposa de un funcionario del mismísimo Herodes, y nombran a Susana, pero en otros pasajes nos nombran otras mujeres. Y eso me encanta, el grupo de mujeres. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Entonces, este pasaje, capítulo 8, versículos del 4 al 8, no lo leemos, lo resumimos simplemente,
porque es la parábola del sembrador, que no la sabemos también. ¿Recuerdan? Que un sembrador salió a sembrar su semilla. Una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra buena y creció y dio una buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. Y luego el Señor Jesús llama a sus 12 discípulos más cercanos, que son los versículos del 9 al 15, y explica la parábola. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. La parte que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. Entonces, aquellos que rechazan de tajito al Señor Jesucristo. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llega a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan buena cosecha. Y esta parábola está en los 3 evangelios que hemos estudiado porque es una de las parábolas más importantes y el Señor por tercera vez nos recuerda la importancia de predicar el evangelio, nosotros sembrar la semilla, que el Espíritu Santo la riegue y no importarnos realmente qué es lo que pasa porque es labor del Espíritu Santo el resultado de esa siembra de la semilla. Listo, chicos, vamos a dejar acá para no terminar como tan abruptamente. Me encanta porque hoy ha sido recorderis de muchas cosas, aunque hemos encontrado detallitos nuevos, ¿no es cierto? Lucas siempre nos amplió un poquito más las historias. Eh, los bendigo esta semana. Recuerden que estamos en las manos del Señor Jesucristo. Dios es el que pone y el que quita líderes. Nosotros no dependemos de un presidente. Si ustedes verdaderamente están en las manos del Señor Jesucristo, Él es el que nos protege. Lógicamente que tenemos que orar, tenemos que votar en conciencia, pero todo queda en manos del Señor. No se preocupen y sigamos adelante. Al fin de cuentas, estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tengan una linda semana. Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones.